en cuanto a nuestros miedos. A mí me gustaría que en esta mañana pudiéramos estar pensando en cómo enfrentamos nuestros miedos. Cada uno de nosotros enfrentamos diferentes miedos en la vida. Igual que le tocó al pueblo de Dios enfrentar a los filisteos, y encontramos que un jovencito llamado David, hijo de Isaí, pues él enfrentó a aquel gigante, a Goliat, y él salió victorioso de aquella batalla. Hoy me gustaría que pudiéramos pensar en los diferentes miedos que enfrentamos en nuestra vida. Yo no sé si sois personas que sois muy miedosos, a veces se dice coloquialmente caguetas, o sois esas personas que sois valientes. Muchas veces cuando estamos hablando en público nos hacemos los valientes y no nos gusta sacar a relucir aquellas cosas que nos causan temor, que nos dan miedo. Es normal, porque nos gusta parecer que somos valientes. A mí me gustaría en esta mañana lanzaros ese desafío, el desafío de que podamos pensar en las cosas que realmente te dan miedo. Aquí cada uno tenemos que escribir, ¿verdad? Si tenéis un papel o en el teléfono móvil, podemos escribir cuáles son algunos de los miedos que enfrentamos en nuestra vida. Yo ahora a continuación mencionaré algunos miedos. Y puede que cuando mencione el tuyo o alguno que tú piensas que podría ser el tuyo, sería interesante que lo puedas escribir en un papel o que puedas tomar una nota mental, aunque sea, y lo puedas tener en la cabeza. Las personas enfrentamos muchos miedos. A veces el miedo más típico, y es el primero que os menciono, es el miedo a lo nuevo o a lo desconocido. Durante un tiempo en la iglesia donde me bauticé, donde conocí al Señor, la iglesia decidió construir y podía construir un piso en la parte de arriba de la iglesia. Entonces la iglesia se ponía, algunos hombres, algunos hermanos, iban cada sábado durante años a trabajar. Yo cuando era adolescente, a mí me gustaba ir ya con los hombres, me gustaba ir con los hermanos de la iglesia a trabajar en la obra. En esa obra nos llegaba la arena, nos llegaba el cemento, nos llegaban todos los materiales, y aquellos materiales había que subirlos hacia la parte de arriba, hacia el piso alto. Pero los materiales nos los dejaban en el suelo y poco a poco los teníamos que ir subiendo. En ese momento no había ni siquiera barandillas. Tenías que subir, yo iba con mi padre, desde luego, que me supervisaba, tendría entre 12 y 14 años, pero yo ya me gustaba mucho ir a trabajar. Lo que hacíamos con los amiguitos, ¿verdad?, los chicos jovencitos de la iglesia, nos gustaba saltar desde el piso de arriba hasta abajo a la arena. La arena era una buena montaña de arena y no había ningún peligro. Pero claro, mis amigos, los jovencitos de la iglesia, como siempre ha habido unas escalas, ¿verdad?, los que eran más mayores se tiraban tan contentos y en vez de bajar las escaleras, pues bajábamos así. El caso es que cuando a mí me tocó bajar por primera vez, sentía mucho miedo. Yo no quería, realmente yo no quería saltar. ¿Por qué? Porque me daba miedo. A pesar de que no había ningún peligro, de que saltabas y te llegaba la arena más o menos hasta la rodilla y no había ningún peligro en el salto, aunque era una altura considerable, a mí me producía un poco de miedo. ¿Por qué? Porque no lo había hecho nunca. Porque nunca había saltado desde un primer piso y yo tenía miedo. Era la primera vez. Muchas veces los miedos en nuestra vida nos acontecen porque las cosas nos pasan por primera vez o porque desconocemos las cosas que nos van a pasar. Sin duda este año que está empezando, el 2017, encierra muchas cuestiones que pasarán por primera vez en nuestra vida. Algunas cosas que a lo mejor no pasan por primera vez, pero que desconocemos cómo pasarán. Y ese miedo por lo desconocido, por decisiones que afectan a nuestra vida, a veces nos causa un profundo miedo. A veces hay miedo por un futuro que es incierto. Un futuro, por ejemplo, en el trabajo, donde las cosas están revueltas, como pasa en muchos trabajos, y a veces hay cambios de situaciones y eso nos produce algún tiempo de miedo. A veces enfrentamos miedo por fechas de resultados médicos. Sabemos que durante este año habrá situaciones en las que tendremos que visitar al médico y nos tendrán que dar un resultado, y eso a muchas personas les produce miedo. A veces sentimos miedos
algunos padres, ¿verdad? Porque tienen miedo a que sus hijos les puedan abandonar o puedan romper la relación con ellos. El miedo al abandono es uno de los miedos principales que enfrentan las personas. Es como cuando los niños se van al colegio y cuando son pequeños y esperan a que vengan sus padres a recogerlo. La sensación que experimentan los niños muchas veces es la de abandono y piensan, es que mi madre me ha dejado aquí, después de estar tanto tiempo con ella, ahora me dejan aquí, y cuando ven venir a la madre a la hora que termina el colegio, entonces experimentan satisfacción y dicen, por fin está aquí mamá, ¿no? La sensación de abandono es un miedo muy, muy profundo que sentimos las personas, y al margen de esa imagen de nuestra infancia, a veces la sensación de abandono puede llegar a nuestra vida. A veces abandono con el Señor. Y es que si somos creyentes a veces tenemos mucho miedo de que nuestro hijo o nuestra hija no quiera estar con el Señor, y desde luego es un miedo bien fundamentado, ¿verdad? Porque debería preocuparnos mucho que nuestros hijos estén por la eternidad con el Señor. A veces tenemos miedo a no saber qué decir y estar obligados a decir algo. Y no sabes, no encuentras las palabras. Mucha gente siente miedo a no saber qué decir acerca de la muerte, porque como la muerte es un tema que no se habla, pues entonces sentimos miedo a poder enfrentar ese tema. Y ese tema nos salpicará en primera persona algún día, pero a veces se introduce, ¿verdad? Porque hay alguien, un ser querido, que nos abandona, que muere, y nosotros no sabemos ni siquiera qué decir. Hay gente que tiene miedo a envejecer, hay gente que tiene miedo a no conservar la salud, gente que tiene miedo a la muerte, gente que tiene miedo al terrorismo. Como sabéis, muchas personas lo están sintiendo a nivel global. Miedo a sentirnos incapaces de realizar lo que todo el mundo espera que realicemos. Miedo a defraudar a nuestros seres queridos. Miedo a defraudar a nuestra esposa, a nuestro esposo o a nuestros hijos. Miedo a fracasar. Miedo a veces a lo social, a enfrentarnos con personas que de alguna manera representan pues relaciones en nuestra vida y que nosotros tenemos miedo a no saberlas enfrentar. Uno de los mayores miedos que encontramos en la palabra es el miedo también a fallar a Dios o a desilusionarle con alguna de las cuestiones que Él tiene para nuestra vida y que nosotros no sabemos si estaremos a la altura. Con cada uno de estos miedos deberíamos pensar cuál es el nuestro, y deberíamos pensar cómo los enfrentamos, cómo luchamos contra esos miedos. ¿Hacemos como hacía David, que los enfrentaba, o somos como otras personas pudieran hacer, ¿verdad? Y huyen, porque las personas a veces huyen de sus miedos o a veces tratan de luchar con ellos. Hay una frase que el Señor Jesús va a repetir en el Evangelio una y otra vez, y es la frase no temas. Tanto en el Antiguo Testamento la vemos diciéndola a Dios, a muchos de los personajes bíblicos, diciéndole no temas, sé valiente, como a Josué, y al Señor Jesús en el Evangelio les encontramos diciendo a sus discípulos no temas. Me gustaría que me acompañarais en la lectura en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, donde encontramos esa frase. Jesús le dice a sus discípulos, no temáis. Vamos a leer el versículo 29. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hasta 50 veces dicen algunos estudiosos que Jesús dice una frase parecida a no temas, no tengas miedo, porque Dios es muy conocedor de que hay muchas cosas en la vida que nos dan miedo. De esta mañana el objetivo no es que puedas confesar tu miedo a todos nosotros y que te pongas en pie y digas, pues yo tengo mucho miedo a la muerte, a envejecer o a las relaciones con mis hijos cuando sean mayores. No,
En esta mañana el objetivo es que tú puedas analizar tu miedo y que puedas tener un diálogo con el Señor Jesús, quien nos alienta y quien alentó a sus discípulos en esta ocasión. Dios quiere que enfrentemos nuestros miedos. Hasta 3 veces aparece en el texto la palabra Padre. Jesús dice, mi Padre es o puede ser vuestro Padre, y es aquel que os puede quitar ese temor o ese miedo. Enfrentamos nuestros miedos cuando decidimos confiar en Dios, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que todo lo sabe de nosotros y en un Dios que nos ayuda a cumplir con la misión en el mundo. Son tres pilares, lo he llamado yo, 3 pilares de nuestra confianza en Dios, ya que a mayor confianza en Dios, menos miedo experimentamos en nuestra vida. Son 3 los pilares que vamos a ver. Confiar en un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe de nosotros y un Dios que nos ayuda a cumplir la misión. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva encontramos ese resumen donde vamos a ver esos 3 pilares. El primero de esos pilares es confiar en un Dios que todo lo puede. Él está enviando a sus discípulos, los está enviando a realizar una misión. Cuando vemos el capítulo 10, y si lo vemos desde el principio, nos damos cuenta de que el Señor Jesús quería que sus discípulos extendieran el reino a todas las personas, que el mayor número de personas pudiera conocer en qué consiste el reino. El versículo 1 del capítulo 10 nos dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo que Jesús está haciendo con sus discípulos es dándoles autoridad. Les está encomendando una misión, pero esa misión no deja de ser una misión de Dios. Simplemente la está encomendando en sus discípulos y les está diciendo que Él les está enviando. Por lo tanto, les da autoridad, pero también les da una serie de instrucciones. En el versículo 5 encontramos a estos 12, cuando menciona a los 12 discípulos, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en las ciudades samaritanos no entréis. Y empiezan un montón de instrucciones que Jesús le va a dar a sus discípulos. Por lo tanto, lo que Jesús está haciendo es encomendar una misión, pero decir también una serie de instrucciones que le ayudarán. Si a ti te llega un paquete del IKEA y te dicen, toma, monta esto, pero te quito el manual de instrucciones, ¿qué pasa? Que no sabemos muy bien por dónde empezar. Que a veces dice, uy, he terminado de montar el mueble del IKEA y me han sobrado 17 tornillos. Aquí la cosa no sé si va a estar muy bien, ¿no? Lo que Jesús está haciendo es decir, mira, os envío una misión importante, algo que vais a enfrentar peligros, pero te voy a dar las instrucciones, te voy a decir lo que tienes que hacer. Por lo tanto, nuestra misión es suya, como dice el versículo 16, yo soy el que os envío. Yo os envío, dice, como ovejas en medio de lobos, pero lo importante que tenemos que sacar de ahí es que es Él el que nos está enviando a realizar esa misión. Por lo tanto, Jesús no quiere que te sientas atemorizado. Él no quiere que sientas ese miedo que te invade en tu vida. ¿Por qué? Porque para Él somos de mucho valor. Eso lo dice con esa expresión tan llamativa, ¿verdad? La de los pajarillos. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Lo que está queriendo decir es que los pajarillos en aquella época eran los gorriones, igual que donde nosotros vivimos, ¿verdad? Hay muchísimos gorriones. Pues ese pájaro era muy común. Lo que hacía de los gorriones la comida típica de la gente que era pobre. Porque los gorriones prácticamente todo el mundo tenía acceso a ellos. Y eran algo muy barato, dice por un cuarto. Un cuarto es una medida, una moneda, que era uno entre 16 de lo que era un denario. Un denario era lo que ganaba una persona por un jornal de trabajo durante un día. Pues eso dividido por 16 era un cuarto. Con eso te daban 2 pajarillos, nos dice el texto. Hay otro texto en Lucas, que Lucas 12:6, que dice que te daban 5 por 2 cuartos. ¿Qué significa esto? Que cada 2 cuartos que cada cuarto te daban 2,
pero que por 2 era como una especie de oferta y el quinto te venía de regalo, ¿no? El quinto era como el 3x2 hoy de las grandes superficies, ¿no? El quinto va de regalo. Y lo que te está diciendo el Señor Jesús es que esos pajarillos, eso que tiene tan poco valor, eso que incluso el quinto te lo regalan, Dios conoce tanto que ninguno de ellos cae a tierra, ninguno de ellos muere sin permiso de Dios. Si Dios se cuida de la muerte incluso de un pajarillo, ¿cómo no se va a preocupar incluso de la muerte física de cada uno de nosotros? Dios es una persona que a nosotros nos da valor y que no fija ningún precio sobre nuestra vida. Yo cuando pensaba en esto de los quinto pajarillos que se regalan, a veces pensaba en la de cantidad de personas que son el quinto pajarillo en nuestra sociedad. Son esas personas que duermen tapados con cartones, ¿verdad? Que nadie les da importancia, ¿verdad? A veces la sociedad ignora y margina a esos quintos pajarillos, ¿verdad? Esas cosas que no valen. Pero para Dios todas las personas son realmente importantes. Él nos valora. Y es lo que está diciendo a sus discípulos, es que para Él todas las vidas tienen valor, cuanto más la vida de sus discípulos. Dios no está tan ocupado como a nosotros nos parece. Dios no está tan ocupado como nosotros. Nosotros vivimos con ese hándicap, esa sensación de vivir súper ocupados, de que no nos da tiempo a hacer todo lo que queremos. Pero Dios no está tan ocupado como nosotros. Él sabe, Él conoce cada vida, Él es todopoderoso. Y el motivo por el que Dios es todopoderoso es porque nos ama. Él ama la vida, Él es el creador de la vida y a Él no se le escapa ninguna vida. Su amor es compasivo. A Él le importa incluso los gorriones, incluso animales que estaban tan poco valorados. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios nos ama tanto? ¿Por qué Dios, a pesar de nuestras debilidades o de nuestras limitaciones, nos ama tanto? Es de la misma manera que un cocinero ama su profesión, que un escultor ama sus estatuas, que un pintor ama la pintura, que Dios ama la vida humana, que Dios ama nuestras vidas. Lo que hace Dios es llenarnos de autoconfianza, llenarnos de autoestima. Para Dios somos importantes y Él quiere que nos sintamos importantes. Dice la carta de Pablo a los Efesios que somos hechuras suyas. Hay otra versión que dice que somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hemos sido creados por Él, por lo tanto, para Dios tenemos un valor muy importante. Había un lanzador de baloncesto que siempre fallaba los tiros libres, que era muy bueno, muy buen jugador, pero que cuando se ponía en esa línea de los tiros libres tenía unas estadísticas fatales. Un día le llegó el turno de una final, de un partido muy importante, y el árbitro señaló falta y tenía que tirar desde la línea de los tiros libres. Él se puso allí pensando que, bueno, todas esas estadísticas que los periódicos sacaban, que sería casi imposible que pudiera meter la canasta, ¿no? A veces las personas, cuando nos concienciamos de que las cosas no nos van a salir bien, sucede exactamente eso, que no nos sale bien. En cambio, lo que nos dice la palabra es que Él ha orquestado en sus planes eternos nuestra vida para que las cosas nos salgan bien. Dios nos quiere llenar de autoconfianza. Ese es el primer pilar de la confianza en el Señor. El segundo pilar lo encontramos en los siguientes versículos, donde encontramos otra metáfora. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora entramos en ese momento en el que Dios no solamente lo puede todo, sino que también sabe absolutamente todo de nosotros. Yo no sé si a estas alturas de la predicación ya has podido escribir en tu móvil o en tu papel cuál es tu miedo, pero Dios ya lo sabe. Dios ya sabe con exactitud cuál es ese miedo. Y lo que nos está diciendo precisamente este versículo, lo que nos está señalando, es precisamente esa exactitud
con la que Dios conoce nuestra vida. Él sabe si estamos resfriados, Él sabe si hay algo que nos preocupa y que no se lo quieres contar a nadie. Él sabe, Él hace, fijaros qué curioso, ¿no? Él realiza incluso un inventario del pelo. ¿A quién haría un inventario del pelo? Yo no podría poner aquí los cabellos, pero si los pusiésemos sería un trabajo muy complicado, ¿verdad? Poner todos los pelos y ir contando los cabellos, los pelos que tenemos. En cambio dice la palabra que Dios conoce el número de pelos, el número de cabellos que tenemos en nuestra vida. Él nos conoce con absoluta profundidad. Él sabe cómo te sientes, Él sabe las cosas que te preocupan y sabe perfectamente cuál es tu miedo. Él sabe todo lo que pasa en nuestra vida. Y también sabe lo que pueden hacerte y lo que no pueden hacerte los demás. Cuando Él está encomendando a los discípulos a realizar la misión, sabe que muchas personas les iban a rechazar, sabe que muchas personas iban a oponerse a la predicación de los discípulos, que muchas personas no iban a aprobar esa fe que tenían, pero Él les está diciendo, mira, me importa, yo voy a estar contigo y que sepas que tus enemigos no son tan poderosos. Cuando vemos en el versículo 28 que les dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Como mucho te pueden hacer un daño físico, pero piensa que por encima de lo físico no podrán hacerte nunca más daño. La razón por no temer es el poder limitado que tienen los oponentes. El versículo 26 al 28 nos dice, no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y el versículo que os decía, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por lo tanto, algo que sale continuamente en las instrucciones de Jesús es a quién no tienen que temer y a quién sí deben temer o tener en respeto. Por lo tanto, si vamos a decidir confiar en Dios, tienes que recordar que Él todo lo sabe de nosotros. Hay un texto que nos recuerda que a Dios no se le escapa nada. Ese texto lo encontramos en el Salmo 139, donde se nos dice que aún desde que éramos casi un embrión, o literalmente dice un embrión, desde ahí el Señor ya nos conocía. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Mientras que nosotros a veces estamos limitados y no sabemos describir muy bien qué es lo que nos pasa, a nuestro Dios no se le acaba la tinta. Él empieza a escribir un libro en nuestra vida, Él lleva un registro de todas las cosas que han pasado en tu vida. Claro, aquí los que tenemos más edad tenemos ventaja. Sabemos que Dios ya lleva un registro todavía mayor de todas las cosas que han pasado en nuestra vida. Aquellos que sois más jóvenes, que sois todavía prácticamente niños, ¿no? Os parece que Dios todavía no tiene tantas cosas apuntadas en el registro de vuestra vida. Pero a Dios no se le escapa absolutamente nada de lo que ha ido aconteciendo en nuestra vida. Eso nos llena también de autoconfianza cuando pensamos que a nuestro Dios no se le escapa absolutamente nada. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que todo lo sabe de nosotros. Y un Dios que también nos quiere ayudar a cumplir la misión. Porque al margen de los miedos que podemos poner en nuestro listado, el miedo que está describiendo el Señor Jesús es el miedo a realizar la misión. Es el miedo a predicar el Evangelio. Y aquí es el miedo a identificarnos con Cristo. Y tenemos unos versículos que, como ya os he compartido en alguna ocasión, son versículos que realmente producen preocupación cuando los lees, que producen inquietud, que son palabras que yo intentaré explicarlas con la misma claridad que el Señor Jesús,
aunque sus palabras bastan para que lo podamos entender. Porque simplemente está diciendo, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él quiere ayudarnos. Él simplemente está diciendo, si me reconoces ante los demás, yo te voy a reconocer ante el Padre. Yo voy a dar la cara por ti. Por lo tanto, es una promesa o es un aviso. Eso lo decidimos nosotros. No sé cómo tú te tomas estas palabras del Señor Jesús. Como una promesa que dice, mira, el Señor Jesús dará la cara por mí, o como una advertencia o un aviso. Todo depende de cómo te identificas con Él delante de las demás personas. ¿Eres alguien que reconoces al Señor Jesús en tu vida? ¿O a veces intentas pasar desapercibido? Lo que nos está enseñando este texto es que ante Jesús no se puede pasar desapercibido, que es como un detector de metales, en el cual pasamos y si tú llevas algo metálico, eso pitará seguro, porque no falla. Pues ante Dios tampoco nos podemos esconder. Él no podemos pasar desapercibido y Él sabe si le estamos reconociendo en nuestra vida o a la hora de la verdad nos escondemos. Ojalá que nuestra vida sea una promesa en la que nosotros nos podamos agarrar y podamos constatar, como decía el apóstol Juan, que Él es como un abogado para nosotros. Y cuando Jesús es como un abogado, en nuestra vida no podemos perder. Por mucho miedo que nos dé la situación, por mucho que pensemos que los gigantes son demasiado grandes, como podía pensar David, nosotros sabemos que Jesús es como un abogado que siempre nos defenderá. En cambio, sería muy diferente si nos presentamos en un juicio y hemos sido acusados y ni siquiera tenemos nadie que nos defienda, ni siquiera tenemos un abogado que pueda defender nuestra causa. El apóstol Juan decía, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confesar al Señor. Yo no sé si le estamos confesando en nuestra vida, pero confesar es decir lo mismo que Él está diciendo. Es confiar en Él en toda y cualquier situación. No tengamos miedo a desilusionarle, porque Él ha prometido estar con nosotros. A veces pensamos que si en nuestra vida hay mucho pecado o hay muchos momentos en los que estamos fallando a Dios, tenemos un miedo muy profundo a desilusionarle. Y tal vez no queremos seguir por ese camino, ya no le queremos desilusionar más, no queremos agotar su misericordia y su gracia. Pero la gran verdad que nos dice la palabra es que su misericordia es para siempre, que su gracia no se acaba. Por lo tanto, tenemos que acudir y tenemos que ir al Señor. Lo que el Señor está queriendo es animar, está queriendo alentar a sus discípulos y advertirles de que pueden sentirse perdonados por ese pecado que a veces supone una lucha. La valentía comienza cuando nuestros pecados son perdonados en nuestra vida, pero a veces el problema más profundo que tenemos y el miedo más profundo es que Dios, cuando mira nuestro pecado, no quiera perdonarnos. Os invito a hacer una recopilación de los 3 pilares. Un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios que nos quiere ayudar a cumplir con la misión si somos valientes. Y os invito a que podamos poner esa confianza en el Señor. A veces la sensación que yo tengo con el paso de los años es que la confianza con el Señor a veces se va deteriorando, que a veces es como un papel que cogemos y arrugamos, y a veces sentimos que la confianza con el Señor es como un papel así, que cogemos y que por nuestra culpa, por nuestro pecado, hemos maltratado esa relación con Dios. Y por mucho que después intento poner las cosas en orden en mi vida, intento planchar el papel, ¿verdad? Intento ponerlo recto, nos damos cuenta de que este papel ya nunca será el mismo. Eso pasa así con las relaciones. Cuando las maltratamos, al final luego se sienten afectadas. Pero en el caso de la relación con el Señor, si esto dependiese de nosotros, quedaría siempre arrugado. Pero lo que nos dice la palabra es que Él hace nuevas todas las cosas y que Él puede construir la relación con nosotros desde cero.
y volver a darnos la oportunidad. Y que en el registro, en su libro, Él sigue dándonos la oportunidad para que volvamos a confiar en Él. Y nos pone nuevamente un papel en blanco. Y nos dice, pon aquí y escribe tus miedos. Y no te olvides de que yo voy a estar contigo para dar el salto. Así que te invito a que en esta mañana puedas, o en esta semana, ¿verdad? Porque yo creo que es un trabajo profundo, puedas ir pensando en tus miedos y puedas ir pensando en cómo está tu relación de confianza con el Señor Jesús. Y ojalá que puedas trabajar todos esos asuntos para que los miedos puedan desaparecer en tu vida. ¿Confías en Dios en tu experiencia diaria o vives huyendo de tus miedos? Quedémonos con las personas que lucharon como David, que enfrentó al gigante Goliat. Vamos a terminar con una oración y le pedimos al Señor que nos ayude durante la semana a trabajar en este tema.